Bueno, yo solo voy a presentar el proyecto también bueno, en esto. este proyecto también tiene la característica de estar en una etapa de reciente implementación. O sea que el proyecto se aprobó en el mes de septiembre, con lo cual estamos recién haciendo, de alguna manera, definiendo los instrumentos que podemos utilizar. Entonces, la idea de hoy es hacer una serie de presentación, que consiste en la finalidad de demás. Bueno, la idea es plantear de dónde proviene esto y cuáles son los antecedentes. Sin duda que un aspecto importante tiene que ver con un proceso que lleva muchos años de la bancarización de todas las actividades económicas. Sí, pero para que pueda... De alguna manera creo que es algo que ya lleva muchos años y que de algún modo da por sentado como que todo el mundo pudiera manejar sus actividades a través de este sistema. Como contrapartida de esto, lo que tenemos es una actividad económica con un alto grado de informalidad, donde la compatibilizar el uso de estas herramientas financieras con aquellos que de alguna manera tienen una actividad, no podemos saber el ingreso, de dónde proviene la actividad, de qué tipo y demás. De alguna manera ya genera un primer conflicto. Agregado a esto, la diversidad de subsidios, planes, sí, todo lo que nosotros conocemos, que de alguna manera, bueno, también se llegan a quienes son los destinatarios a través de cuentas bancarias, ¿sí? De alguna manera, esto da por sentado como que todo el mundo va a saber cómo conocer los instrumentos y de alguna manera las herramientas. De pronto cuando uno escucha, por ejemplo, casos donde gente que ve que si tiene que cobrar su plan, espera la fecha como para ir al banco y sacar todo el dinero. ¿Sí? No tienen, digamos, internalizado el concepto de la tarjeta de débito, cómo lo voy a usar, de qué manera. Justamente, de alguna manera, trayendo nuevamente problemas que en su momento se solucionaron de esta manera, ¿no? Bancarizando, generando cuentas sueldo donde cada uno ya directamente tiene que dedicar el sueldo, no tiene esto de manejo de dinero y todo lo demás. Esto sumado a que cuando se proveen estas cuentas, normalmente los bancos, junto con el paquete de productos, aparecen determinados servicios que quien de pronto no tiene experiencia en este tipo de cosas, pero a lo mejor no tiene los herramientas lo básico, ¿no? Como planificar medianamente lo que es el sistema de pagos, como lo hace cualquier familia. De alguna manera, diversas instituciones, entidades financieras, organismos públicos, tomaron iniciativas con emprendimientos aislados, como para ver, bueno, vamos a educar, ¿sí?, financieramente a quienes son los usuarios de este tipo de productos. En principio, hay varios bancos públicos, bancos privados, que fueron desarrollando distintos tipos de iniciativas en este sentido, y de algún modo, quienes en una primera etapa se tomó como algo prioritario, es capacitar a los adultos mayores. ¿Sí? A mí como me falta mucho para eso, todavía no lo comprendo mucho, pero evidentemente, imagínense quien tiene una jubilación y demás, y no estuvo acostumbrado a tener que ir a un cajero, la verdad que es un poco, digamos, a veces lo vemos como indigno cuando a un adulto mayor, a un mostrador de un banco, dice, pero usted tiene que ir al cajero, se tardó a poner la clave y demás. Y de pronto uno ve que las personas se enfrentan, están frente a un cajero y a veces pidiendo ayuda a alguien que pasa porque no sabe cómo manejarse. ¿Sí? A mí me ha pasado con mi madre. ¿Sí? Cuando en determinado momento tenía que activar determinados servicios, y pues yo no puedo dar por supuesto que la persona maneja ese instrumento, ¿sí? Y usted no le brinda ni siquiera, a ver, la acompaña. Inclusive hasta le contestó de mal modo como diciendo, a ver, no me moleste.
¿sí? Este año, en el mes de febrero, se implementó un Plan Nacional de Educación Financiera, ¿sí? Este plan fue de alguna manera instrumentado a partir de un consejo interdisciplinario que fue creado por el ex Ministerio de Finanzas, ¿no? Porque con esto de la evolución y los cambios ya no sabemos ni cuántos ministros tenemos, ni quién maneja cada área, aunque bueno, quién manda a veces es una cuestión de quién decide, pero a veces no está en el mismo lugar, es como decimos con el tela, ¿no? Gritan a un lado y para el huevo en el otro, pero bueno. La idea de este plan, cuando uno ve su desarrollo, creo que es algo ambicioso y de alguna manera con una buena intención. De ahí que se lleven a cabo, ¿no? Habla de distintas acciones, en distintas etapas. Y dentro de ese proyecto, lo que aparece como un punto claramente definido es insertar la educación financiera como parte de la currícula de las escuelas. En principio, la idea es trabajar en los niveles primario y secundario, como para ir internalizando, ¿no? Este proceso donde el manejo, obviamente en cada etapa, con las posibilidades que le brinda, lo que puede conocer, lo que puede manejar, lo que puede decidir. Convengamos que hoy en día lo mejor que podemos encontrar en un adolescente es si el padre le habilita la extensión de una tarjeta con las 1001 recomendaciones, poniéndole límites y importantes cosas, y por ello a lo mejor sería más útil que manejara esa información ya como un conocimiento previo y como saber que de alguna manera ese manejo de recursos le va a generar beneficio en el futuro, o por lo menos le va a evitar problemas. Bueno, un poco el objetivo general del proyecto es, bueno, trabajar como para poder hacer una propuesta, ¿sí?, de la inclusión de esta educación financiera en la currícula de las escuelas. En primera instancia, nosotros tomamos como un poco como objeto de estudio la escuela media. ¿Sí? La idea es que en una instancia posterior trabajar también en el nivel primario. De alguna manera, es decir, partiendo de la base de que ya existe una propuesta, e inclusive hay proyectos de ley que ya incluyen, de alguna manera, digamos, buscan la implementación de la inclusión de estos contenidos dentro del diseño curricular. Bueno, la idea es trabajar como para hacer una propuesta. Antes de apoyar, el proyecto tiene un recorte en lo que es la media. Nosotros estamos trabajando con la carrera de matemática financiera completa, la mayoría, todos docentes, por una cuestión también de que el proyecto ayude a lo que tiene que ver con la acreditación de la carrera, porque la acreditación de la carrera establece que las investigaciones tienen que tener un impacto directo en la carrera de contador público, y nosotros con proyectos de este tipo pensamos que no solo va a aportar ese recorte, sino también que va a mejorar a los estudiantes que en el futuro ingresan a nuestras carreras, porque van a venir un conocimiento más acabado de lo que tiene que ver con las cuestiones financieras. Les va a resultar menos complejo la incorporación al semestre matemático, que es todo un tema también. O sea, que el proyecto, como Andrés decía que era ambicioso el proyecto que estaba aprobado en la Cámara, el nuestro también es bastante ambicioso porque pretendemos que el proyecto abarque algunas debilidades que tenemos. Bien. Bueno, en principio, nuestras hipótesis de trabajo están acotadas, un poco por limitación de recursos y de tiempo. Es un proyecto que se va a desarrollar en el término de un año. Lo acotamos al municipio de Lerma de Zamora. La idea es, partimos de la base que los estudiantes secundarios desconocen la mayoría de los productos financieros, que no tiene a lo mejor una adecuada información de cuál es la utilidad. Partimos de la base que la incorporación de estos conceptos dentro de lo que es su formación en la escuela media
de alguna manera va a impactar en lo que va a ser el desarrollo de su actividad de manera independiente. Eh, no es la idea que elaboren un presupuesto financiero, pero sí por lo menos que manejen lo que es la planificación. Es decir, bueno, si tengo que financiar, si tengo que hacer una compra en podcast, bueno, y eso, de alguna, ¿qué reservas tiene eso? ¿Sí? ¿Y qué cuidado debería tener para justamente, bueno, salgo, compro y, sí, bueno, ya veré qué pasa en el futuro? Ahora que ellos están en una etapa en donde están trabajando mucho y por un manera tal. O sea, esto de que papá carga en Mercado Pago, donde sea dinero para que ellos lo usen. Ellos tienen, sé que el dinero, o sea, no sé de dónde sale, pero ellos tienen siempre para transfieren y hacen bueno, trabaja todo eso como si tuviesen una cuenta bancaria, pero es un dinero digital. Entonces, la diferencia que hay entre esto y esto que dice Andrés, es la responsabilidad de mirar una planificación financiera y de entender de dónde viene y dónde va. Eso sería interesante. Y además, a veces tenemos el preconcepto de que si uno tiene determinada, a ver, experiencia laboral y en distintos tipos de actividades está cubierto de determinadas cosas, y particularmente hoy, una colega, compañera de posgrado, me manda un mensaje diciendo que le habían estafado, habían sacado 65.000 pesos, llegó un mensaje de WhatsApp, que una colega que estaba pidiendo colaboración, una transferencia, como hoy muchas cosas se manejan a través del celular, rápidamente, cuando tomó conciencia y un poco vio cómo era el tema, bueno, ya era tarde. Todo está un botón ahora. A mi sobrina le pasó exactamente lo mismo ayer. Sí, entonces es como... Transfirió. Y estamos hablando de una persona que tiene título de ingeniera, que tiene, digamos, experiencia, o sea, de muchos años de trabajar y de conocer. Pero bueno, de pronto seguimos manejándonos con la buena fe, muchas veces. Sí, pensamos, bueno, ¿no? El mensaje lo estamos recibiendo del contacto que tenemos, pero bueno, esto de la tecnología que atraviesa todo, también requiere, bueno, ojo, manejamos las cosas y veamos a través de qué medio, de qué cosa. No es cuestión de habilitar el acceso a una cuenta de cualquier dispositivo. ¿Sí? Claro. Y lo que decía era que, bueno, un poco la idea es que a partir de este proceso, de alguna manera, promover a a los docentes que participen de esta etapa de experiencia, implementen la educación financiera como algo continuo, su actividad. Mostrarlas a todas. Mostrarlas a todas. No, sí, lo fui preparando así, voy viendo el grado de avance. Bueno, la idea es, en una primera etapa, hacer un relevamiento. Tenemos una hipótesis respecto del desconocimiento, bueno, para ver en qué medida, qué grado de desconocimiento, y de alguna manera atender a la diversidad. O sea, la idea es que vamos a desarrollar la actividad en distintos tipos de escuelas, un poco, bueno, va a haber que ver de qué manera, qué estrategias implementamos en unas y en otras. Bueno, un poco, como decía, ¿no? A partir de los resultados de este relevamiento, vamos a ir definiendo con qué contenidos es importante trabajar, con qué tipo de actividades, ¿sí? Como para poder implementar la capacitación en esta primera etapa. La idea es que las actividades que se propongan van a tener la dinámica de aula-taller. De alguna manera, yo digo que los estudiantes, ya de todos los niveles, están más familiarizados con las imágenes que con las palabras. Entonces, bueno, dentro de una actividad estamos viendo, estamos participando, y de algún modo creo que estamos aplicando algo que también lo desarrollamos en la cátedra. Esto de la participación y la aula invertida,
y de alguna manera hacer partícipe a los estudiantes en este proceso de aprendizaje. Que sabemos, que no sabemos, qué necesidades se presentan y cómo lo vamos a resolver. Bueno, en principio, como decía Norma, esto de implementar este tipo de recursos en la formación de los futuros contadores, la idea es que tomen esto de la educación financiera como una de las competencias. Yo creo que en este proceso donde, en principio, obviamente decimos, si lo importante es la educación, partimos de lo que son los diseños curriculares. Pero también creo que nosotros como profesionales en los distintos ámbitos donde nos toca desarrollar la actividad, tenemos que ser de alguna manera multiplicadores de este concepto, ¿sí? Esto de incorporar. Yo creo que muchos de ustedes que trabajan de manera independiente, ¿sí? y trabajamos con personas, con contribuyentes, donde piensan que las cosas son haga acá, ponga allá, y cuando uno le dice, no, pero piense tal cosa, piense tal otra. O sea, el tema es resolver el presente, ¿no? Esto de pensar un poquito hacia el futuro, creo que es algo complejo, pero si todos, de alguna manera, somos partícipes, como decía, ¿no? Multiplicadores de estos conceptos, bueno, vamos a hacer que las familias también de alguna manera tomen como tema esto, y de alguna manera se pueda plantear esto, planificar, y evitar muchos problemas que en definitiva se presentan con esto de, bueno, la cantidad de deudas que hay, el financiamiento y de entender las cosas, la realidad con que nos encontramos hoy en día. Obviamente que esto también decimos que es una contribución, ¿sí? En lo que es la actividad, inclusive está dentro de las pautas definidas por las autoridades de la facultad, que tiene que ver con esto de hacer que esos recursos financieros sean disponibles y accesibles para todo el mundo. Accesible en la medida que lo puedo manejar, lo puedo utilizar. Bueno, un poco el programa FRONCE prevé la incorporación de estudiantes como parte de los equipos de investigación. En particular, nosotros ya encontramos varios estudiantes que de alguna manera, cuando le planteamos esta posibilidad, se mostraron muy interesados. ¿Sí? Pues de alguna manera consideraron, bueno, esto tiene que ver con la información, tiene que ver con el aprendizaje, y aparte les pareció un tema interesante. Y de pronto, no es que uno no se considere joven, pero de pronto cuando los jóvenes se interesan y de pronto muestran interés y motivación por este tipo de inquietudes, me parece algo importante que tenemos que valorizar y desarrollar. Obviamente, esto es una práctica profesional en sí misma, en la medida que están participando en esta actividad, y consideramos la educación financiera como una de las competencias de los profesionales. Bueno, en este caso, no es por autorreferenciarse, pero la verdad que en la Cátedra de Matemática Financiera formamos un equipo donde apenas se propuso desarrollar la actividad, yo tuve la grata impresión de que de pronto todos los integrantes de la cátedra quisieron participar del proyecto. O sea, es la cátedra íntegra, ¿sí? Que está formando parte de este proyecto. Bueno, la idea es que de alguna manera este trabajo, ¿sí? Creo que involucra a distintos sectores. Tanto lo que tiene que ver con la formación de los futuros profesionales, ¿sí? La incorporación de las competencias por parte de los estudiantes que se están formando, y obviamente la manera en que esto llega a la comunidad, en definitiva, creo que es algo necesario y que en definitiva lleva a lo que en muchos ámbitos se conoce como sanidad financiera. ¿Sí? Esto es decir, bueno, evitar llegar a situaciones donde, bueno, no sé cómo pagar, tengo que refinanciar.
Y de pronto también conocer que muchas veces hay determinadas actividades que ya llegan al nivel de la usura. Hemos tenido oportunidad de analizar actividades donde, sobre todo en muchos lugares del interior, vimos casos donde comerciantes que de pronto tienen que adquirir un elemento necesario para su actividad, se contactan con quien maneja dinero y de pronto dice, bueno, mira, me pagas tanto por día. ¿Sí? Y ese comerciante dice, bueno, yo tengo una actividad, recaudo por día, lo voy pagando. Entonces, si lo puedo pagar, está bien. Bueno, hicimos un estudio de algunos casos y llegamos a estudiar, a encontrar algunos ejemplos donde la tasa efectiva mensual resultante de la operatoria era del 70%. ¿Sí? Entonces, a veces esto de ¿lo puedo pagar? ¿Sí? Si lo puedo pagar, lo hago. Creo que también en esto también tenemos que contribuir y como profesionales no es algo que no tenga que ver con nuestra actividad, ¿no? Está bueno. A ver. ¿Viste? Está todo calculado. Bueno.